El amor es algo que se siente, no se explica. En cambio, el odio, siendo a veces un sentimiento aún más profundo que el amor, siempre debe tener una explicación. Y a continuación vamos a rastrear la historia del por qué equipos de lugares tan lejanos han llegado a odiarse tanto como para acabar jugando el gran clásico de sus países. Ningún país es tan inmenso como Brasil, entre los países futboleros, claro. Por lo tanto, ningún fútbol cuenta con tantos equipos como el brasileño. Y por ende, no hay lugar en el mundo con más clásicos y rivalidades. Internacional y Gremio en Porto Alegre, Atlético Paranaense y Coritiba en Curitiba, Palmeiras y Corinthians en Sao Paulo, por citar algunos de los más de 120 apasionantes clásicos que se disputan en los 26 gigantescos estados en que está dividido el país y su fútbol. Bien, este video no habla de derbis regionales, sino nacionales. Y aunque el choque Flamengo-Corinthians, bautizado como el Encuentro de Naciones, por enfrentar a los dos clubes más populares del país, tiene su morbo, la realidad es que el único clásico a nivel interestatal lo protagonizan Flamengo y Atlético Mineiro. Aunque Fluminense sea el gran rival histórico del Flamengo en Río de Janeiro y el Cruzeiro, el archirrival del Atlético en Belo Horizonte, Galo y Mengao guardan lugar en sus hígados para odiarse respectivamente. Pero, ¿por qué? ¿Cómo dos equipos cuyas sedes están separadas por 557 kilómetros de bosque se caen tan mal? Flamengo y Atlético siempre compitieron por llevarse a los mejores jugadores brasileños, pero todo más o menos cordial hasta el inolvidable partido de 1981, juego de Copa Libertadores que tuvo que suspenderse porque al minuto 33 el Mineiro se quedó con 6 jugadores, pues los otros 5 habían sido expulsados. Desde entonces, esos equipos no pueden ni verse. En uno de los episodios más recientes de esta extraordinaria rivalidad, en 2012, Ronaldinho le estaba rompiendo con el Flamengo, pero se desvinculó por falta de pagos. El Atlético Mineiro aprovechó para pescarlo y con ese fichaje maestro ganar en 2013 la única Copa Libertadores de su historia. Los grandes clásicos de las ligas de segundo nivel en Europa son siempre derbis de una ciudad. Miren, Rangers Celtic en Glasgow, Escocia, Sporting Benfica en Lisboa, Portugal, Galatasaray Fenerbahce en Estambul, Turquía, Panathinaikos Olympiacos en Atenas, Grecia, Estrella Roja Partizan en Belgrado, Serbia, y así en todos lados menos en Países Bajos, en buena medida porque el Ajax vive solo sin nadie que le moleste o lleve la contra en Ámsterdam. Pero en Rotterdam, vaya si le llevan la contra. La rivalidad entre Ajax y Feyenoord está cimentada en las diferencias culturales entre la siempre cosmopolita Ámsterdam y la siempre estibadora Rotterdam. Un dicho popular en los Países Bajos resume la situación: mientras Ámsterdam sueña, Rotterdam trabaja. Ajax es asociado con arrogancia, Feyenoord con trabajo duro. La cultura de unos les obliga a desplegar fútbol gourmet y la de los otros a no atreverse a parar de correr en todo el partido. La animadversión es tan grande entre ellos que desde hace 15 años la asistencia de la afición visitante está prohibida cada vez que se juega el gran clásico de los Países Bajos, el que enfrenta al delicado Ajax de Ámsterdam contra el rústico Feyenoord de Rotterdam. En los orígenes del fútbol francés había 3 poderosos clubes capitalinos que se odiaban mutuamente: Athletic París, Red Star y Racing París. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen acabó con los derbis locales. Debía haber un solo equipo por ciudad y les obligaron a fusionarse. Esa es la razón por la que 80 años después, cada ciudad francesa tiene a un solo equipo de fútbol relevante. Así las cosas, las grandes rivalidades del fútbol francés están cimentadas en el regionalismo. Lille-Land en el norte,
Lyon y Saint-Étienne en el Ródano son los únicos duelos en los que verdaderamente hay odio deportivo. El otro es el que estelarizan los dos clubes más seguidos y ganadores del país, Paris Saint-Germain y Olympique Marseille. El Classique es el menos añejo del mundo, pero no por ello menos intenso. La rivalidad inició a finales de los 80, cuando el Paris Saint-Germain acusó, con razón, al Marsella de arreglar partidos. Al Olympique lo despojaron de sus títulos y lo descendieron gracias a la influencia parisina en los jueces, o al menos eso es lo que siguen pensando en Marsella. La realidad es que el Olympique Marseille necesitaba un antagonista, y el mismo dueño que le pagó a rivales para dejarse vencer fue el que convenció a los dueños del Canal Plus francés de comprar al equipo de la capital y, a través de su programación televisiva, convencer al público de la rivalidad entre ambos. Sí, es un clásico 100% artificial, pero hicieron un buen trabajo. La rivalidad entre los dos equipos de las ciudades más poderosas de Francia escaló tanto que ni siquiera el aburrido despegue del Paris Saint-Germain con el impulso de Qatar le ha quitado al Classique un ápice de antagonismo, más bien todo lo contrario. Antes el Marsella era el club poderoso y Paris Saint-Germain el que intentaba hacerle sombra. Los roles se han invertido dramáticamente en lo económico, pero no en lo social. Hoy, más que nunca, el Paris Saint-Germain representa a la aristocracia y el Olympique Marsella es el orgullo de la clase trabajadora. La verdad es que Alemania no tiene un apasionante clásico interregional. Der Klassiker, así entre comillas, es simplemente el Bayern Múnich contra el intercambiable club que más o menos esté en condiciones de disputarle la hegemonía durante un tiempo. El Nuremberg en los años 60 o el Borussia Mönchengladbach en los 70 fueron incluso rivalidades más auténticas que la del Dortmund, club que tiene todo el odio que cabe en su corazón reservado para el Schalke 04. Es cierto que la relajada Múnich y la obrera Dortmund son ciudades que tienen nada en común, que el Bayern, fiel a su estrategia de toda la vida, suele pensar en refuerzos que debiliten al rival, y si de paso les sirven a ellos, mejor, si no, ni modo. El chiste de su política de fichajes era quitarles a Mario Götze, a Robert Lewandowski y a Mats Hummels en su prime, y lograron el cometido. Pero antes, en 2004, el Bayern salvó al Dortmund con un préstamo sin intereses en su peor crisis económica, y el Borussia lo tiene presente. El que nos venden como clásico alemán, aquí entre nos, es puro marketing inventado a mediados de los años 90. Los invito a unirse a mi causa. Batallemos todos juntos en contra de esos canales a los que odiamos tanto por tener más suscriptores que nosotros. Suscríbete al canal. El derbi de Italia entre Inter de Milán y Juventus nació en 1961, cuando un partido que el Inter daba por ganado por invasión de campo fue mandado a repetir de último minuto por las autoridades, y es que el presidente de la federación era el padre del presidente de la Juventus. El Inter, en señal de protesta, jugó ese partido con juveniles, fue goleado 9-1 y perdió el título. La animadversión entre las familias Agnelli, propietarios de la Juventus, y Moratti, dueños del Inter, versión moderna de los Capuleto y los Montesco en la Verona de Shakespeare, no pasaba de la típica rivalidad entre los dos equipos más ganadores que tenían un mismo objetivo: ganar. Pero eso fue antes de 2006. Hoy, seguro la mayoría de aficionados de la Juve odia más al Inter que al Torino. Y posiblemente, si les obligas a escoger, la mayor parte de los interistas preferirán ponerse una camiseta del Milan antes que de la Juventus. Pero, ¿qué pasó en 2006? Bueno, pasaron muchas cosas. En resumen, se destapó que un montón de equipos encabezados por la Juventus influyeron en la designación de los árbitros en determinados partidos. La Juve perdió 2 títulos y descendió. Milan y otros perdieron muchos puntos, pero no los descendieron. Y al Inter, que estaba metido hasta el cuello en la red de corrupción, ni lo tocaron. Por el contrario, a pesar de haber quedado tercer lugar en la temporada 2006, el Inter reclamó y celebró un título que no ganaba hace casi 20 años. Hasta la fecha,
La Juventus apela a los títulos que le revocaron o por lo menos reclama en los despachos que al Inter le despojen de ese título 14 que tan lejos estuvo de ganar en la cancha. La enemistad más famosa del mundo no necesita más que un repaso rápido. El Real Madrid representa los intereses de la capital española, el Barcelona a los de Cataluña y sus aspiraciones independentistas. El Madrid está orgulloso de su españolismo, el Barça lo reniega. Unos se dedican a ganar, ganar y ganar, los otros a tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. El Madrid compra a los mejores, el Barça hace a los mejores. Los blancos son estables, los blaugrana caóticos. Los merengues saben cómo silenciar sus pecados. Los culés no salen de un escándalo y ya se metieron en otro. Paranoia o certeza, la idea que el Real Madrid tiene a los poderes fácticos moviendo los hilos obligó al Barcelona a contrarrestarlo con sus propias fechorías. En realidad, Barça y Madrid son como Coca y Pepsi, y en estos tiempos ya solo los colores distinguen a uno de otro. Bueno, no. Aunque juren odiarse, Zlatan Ibrahimovic cambió a la Juventus por el Inter. Fabio Cannavaro tomó justo la dirección opuesta, entre muchos otros ejemplos. Luego, desde Johan Cruyff hasta Steven Berghaus, los movimientos entre Ajax y Feyenoord no son extraordinarios. Alan, mediocampista del Atlético Mineiro, acaba de ser fichado por el Flamengo. Movimientos directos entre Barcelona y Madrid, Saviola, Figo, Luis Enrique, Laudrup, Schuster y más. Bayern y Dortmund, ¿qué les voy a contar? A diferencia del resto de equipos del mundo, Manchester United y Liverpool tienen una mutua tradición: no traspasarse jugadores bajo ninguna circunstancia. La última vez ocurrió hace 60 años cuando un mediocre delantero de nombre Phil Chisnell se fue de Old Trafford y llegó a Anfield a cambio de lo que hoy serían 200,000 euros. ¿Y cuándo fue la última vez que el Manchester United adquirió a un jugador de Liverpool? Pues nunca. Así de claro. Bueno, Ted Savage jugó 4 partidos con el United, pero eso fue en 1937. No cuenta. Aunque se supone que este video no abarca rivalidades de índole regional, los clubes principales de las ciudades de Manchester y Liverpool, separadas a 35 millas la una de la otra, tienen el origen de su enemistad desde la Revolución Industrial. Mucho antes de que el fútbol fuera inventado, las ciudades de Manchester y Liverpool peleaban por ser la economía dominante del noroeste inglés. El mayor orgullo de Sir Alex Ferguson fue haber superado en títulos a Liverpool y lograr bajarlos de su puto pedestal. Esas declaraciones lo resumen todo sobre el asco genuino que se guardan los clubes más grandes del Reino Unido. A ver si encuentran el patrón. River y Boca es el gran clásico de Buenos Aires y por lo tanto de Argentina. Peñarol Nacional es la rivalidad más terrible de Montevideo y por supuesto de Uruguay. Universitario y Alianza lo mismo, pero en Lima, Perú. En Colombia hay un montón de clásicos, todos regionales. Colo-Colo y U de Chile, ambos de Santiago, juegan el clásico chileno. Barcelona y Emelec de Guayaquil, el ecuatoriano. De Strongest y Bolívar, los dos de La Paz, son la máxima rivalidad boliviana. Cerro Porteño y Olimpia, clubes de Asunción, disputan el clásico paraguayo. El clásico de clásicos en México es una de las excepciones en Latinoamérica. América de Ciudad de México es el equipo de los recursos ilimitados. Chivas Rayadas son de Guadalajara, la ciudad más poderosa y orgullosa de provincia, y es el equipo que juega con puros mexicanos. Claro que acabamos de ver rivalidades que son los clásicos de sus países, pero no son los únicos odios deportivos que hay a lo largo del planeta entre clubes de lugares distintos. Al contrario, el tema es que ese tipo de rivalidades que no son de una misma ciudad suelen conocerse solamente dentro de las fronteras de los países en donde ocurren. Por eso quiero invitarlos a este video en el que analizamos aquellas rivalidades y odios en las distintas ligas entre equipos que ni siquiera son de la misma ciudad y que por supuesto están lejos del conocimiento de la mayoría. Para descubrirlo, visiten el video, encontrarán aquí abajo el link en la descripción, dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.